bien, sería el 22. El examen sería el 29, examen final. Entonces, en la próxima clase nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a proceder con el examen, cómo se va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, hoy necesito que me ayuden bastante en la clase para que no quede así como un poco aburrida, por decirlo así, porque en realidad son varios conceptos que vamos a ir desarrollando. El tema de hoy, que ya les voy a compartir pantalla. Que son la parte de los procesos logísticos que van muy de la mano con todo lo que hemos estado viendo, con lo que ustedes investigaron y demás. Entonces, para arrancar, me imagino que ustedes han visto estas etiquetas en algunos productos, ¿no? Sí. En la ropa es, profe. Es de ropa, sí. Este es de ropa. También, vieras que yo me puse a investigar hace un tiempo atrás sobre un paradigma que nosotros tenemos, que todo lo que es de China, ¿qué es lo que pensamos? Que no es de muy buena calidad. ¿Y por qué lo pensamos? Porque históricamente así fue. Ajá, históricamente así fue, correcto, muy bien. Pero esto, vean, voy a mostrarles esta parte acá, que esto es Fujian, en China, que es curioso esta parte aquí costera, que tiene mucho auge desde hace prácticamente como unos 15 años, o tal vez un poco más, donde Fujian se convirtió en, digamos, en una maquila. Y cuando usted dice una maquila, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos de maquila? Productores. ¿Y cómo se imaginan que es? Una ciudad industrial. Sí, una ciudad industrial, pero digamos, ¿cómo se la imaginarían ustedes? Una ciudad industrial ¿cómo se la imaginan? ¿Como Europa o se la imaginan como, qué sé yo, un lugar muy pobre? ¿Cómo se la imaginan? Como un lugar pobre. Donde hay mucha explotación también. Es curioso, ¿verdad? Porque eso es lo que ese paradigma es algo que yo quiero que veamos. Y es vea, esta es una de las ciudades industriales, o digámoslo, por ponerlo así como una palabra más nuestra, esto que ustedes ven acá son, por decirlo así, una zona franca. Y ustedes le ven como forma alguna, como de que sea así como muy pobre y que sea gente explotada y que esté sucio y, ¿verdad? No se ve nada, así. No, esa imagen no se ve así como algo feo. No, y en realidad todo el área industrial de Fujian es de esta forma. Los edificios son así. Esta es obviamente tomada la foto en primavera, etcétera, etcétera. Si ustedes buscan, hay bastantes lugares así en Fujian donde viene de esta forma. Pero entonces, cuando usted habla de Fujian, está lejos de que los chinos clonan todo, que son copias chinas, que son copias baratas, que es productos que no van a durar mucho, productos que tienen un montón de defectos, etcétera, etcétera. Lo curioso es que esta región de Fujian se encarga, como ustedes ven, aquí viene una foto de una maquila, ustedes ven que hay basura, desorden, no se ve, ¿verdad? No. Fujian hace ropa
Pero lo que pasa es que aquí maquilan para Dolce Gabbana, maquilan para Gucci, para Náutica, para Tommy, para marcas reconocidas. Calzado como este, de marcas deportivas como Adidas, Nike, Reebok. Pero todas esas marcas famosas fabrican sus productos en China. En Fujian, muchas. Pero en Fujian, o sea, es que como, imagínense que estas partes que ustedes ven acá son de Mercedes y BMW. Eso, cuando yo empecé a investigar esto, pues me llamó poderosamente la atención, pero ¿cómo? Y empecé a hacerle números, o sea, ¿cómo es posible que la fábrica esté en Fujian? Nosotros como clientes, digamos, si fuéramos en Costa Rica, eso implica un viaje de 17.962 kilómetros, más o menos son 23 horas en avión sin escalas. ¿Y cómo es posible? Si el viaje es un poco más a Estados Unidos, agréguele como unas 3 horas más en avión. Si fuera en barco, pues más tiempo. Para Europa, pues la distancia ahí se acorta un poco, pero no deja de ser lejos, ¿verdad? ¿Qué es lo que si lo vemos así, vea, quitémonos el paradigma de que son copias, que es muy desordenado, que la gente explotada, pues ahí sí tiene que haber como cierta idea de gente explotada, porque esa cuestión que tienen el gobierno chino, que internamente funciona como comunista, pero externamente funciona como una economía capitalista, entonces es como un poco complicado. Entonces, si bien es cierto, tal vez por el asunto político que hay como un rezago en ciertas áreas, pero si ustedes ven, ¿qué fue lo que hace que esta zona empezara a quitar ese paradigma de que no somos fabricantes de productos de baja, no usemos el término calidad, de bajos requerimientos o aceptación o de bajo Estándares. costo o bajo estándar de calidad? Gracias, esa era la palabra. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué fue lo que sucedió acá? Porque el área de Fujian es visitada por y solicitar marcas reconocidas que fabriquen ahí. Porque se especializaron. Exacto. Eso es el detalle. Ellos se especializan. ¿Y qué fue lo que ustedes recuerdan? Los términos que vimos la semana pasada. ¿Ustedes recuerdan la integración vertical? ¿Recuerdan el joint ventures? ¿Recuerdan las cadenas del nombre extraño en japonés? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Es precisamente joint ventures, la integración vertical, que fue lo que hicieron, por ejemplo, quien inició esto fueron los alemanes de BMW y de Mercedes, que ellos empezaron a ver que si ellos maquilaban partes en China iba a salir más barato, pero necesitaban que les garantizara sus estándares. Entonces, al garantizar sus estándares, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Invertir en capacitar y estar controlando sus partes, las partes que iban a fabricar, y vieron que lo fabricaban igual, pero obviamente el costo era totalmente inferior. Entonces, igual empezaron la producción de maquila y empezó a darse la fabricación de ropa de alta costura, que recuerden cuando usted hace este joint ventures, que era unir partes que usted va a ocupar y usted se une con su competencia para que le salga más barato porque van a hacer volumen. Entonces acá resulta ser que hay empresas que no producen un gran volumen porque lo que producen ellos es exclusivo. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? ¿Dónde está el tipo de tela que yo necesito? Que
cuando se trabaja con seda? Pues en China. Entonces, de ahí pasan a Fujian a realizar todo lo que es el proceso de maquila, el caso de Gucci, Dolce Gabbana. Entonces, son situación que genera lo siguiente. Empezaron a capacitar, aprendieron, mejoraron las técnicas. Estas empresas, cuando hacen alguna modificación, entonces llegan, hacen todo un estudio, inclusive se ha llegado a cierta acuerdos hasta en lo que es venderles el equipo o máquinas para que ellos puedan producir, y lo que buscan ellos es establecer ciertas condiciones a los trabajadores para generar que los trabajadores pues continúen con la empresa y no empiece un proceso de rotación, porque a esas empresas no les interesa que haya rotación, porque al haber rotación automáticamente empiezan a darse los siguientes problemas. Se pierde esa curva de aprendizaje y empiezan a cometer errores. Entonces, de acá, el tema que vamos a ver hoy es precisamente lo que son mercados globales y los términos del por qué la fábrica de insumos esté en China, por ejemplo. La zona de producción puede estar en India. La distribuidora puede estar en Europa. Lo mismo hace y ha hecho Estados Unidos con ciertas marcas de ropa que ellos producen. Entonces, esto es lo que está generando. ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí empiezan acuerdos bilaterales, tratados de libre comercio, y empiezan toda esa parte que hemos estado viendo durante el curso. Entonces, hoy vamos a ver conceptos básicos. Y como ustedes vieron, el título de la presentación son procesos logísticos. Y cuando decimos procesos logísticos, la primera pregunta que yo les hago: ¿qué entienden ustedes por logística? ¿Cómo podemos definir logística? Es como la planificación del proceso, de los pasos que hay que, digamos, llevar a cabo para lograr un objetivo. Uh-huh. Un proceso controlado. Uh-huh. Un proceso controlado. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por logística? Ahora vamos a ver muchas definiciones. Como la organización de un proceso, como... Uh-huh. Vea, para decirlo de forma, la forma más fácil, y podemos decir que cuando hablamos de logística está inmerso lo siguiente: materiales, un flujo de ellos de un lugar A, por ponerlo así, a un lugar B. Entonces, ese flujo de materiales puede ser materia prima, puede ser producto terminado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si nos vamos desde China y producen, el cliente está en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cómo hago yo para poder llegar al cliente si me estoy produciendo en Asia y mi cliente está en Estados Unidos, o mi cliente está en Canadá, o mis clientes están en Europa? O sea, ¿cómo enlazo yo esto? Porque aquí ya estamos hablando de comercio global. Entonces, eso es parte del tema. Entonces, voy a empezar por ponerlo así, como definiciones de domingo. Entonces se dice, ese señor Lambert pues ha escrito mucho sobre cadenas de suministros. Y si ustedes ven esa definición, dice que este término integra de forma general, es
como dice, es una sección o parte de la cadena de suministros de Supply Chain Management que planifica, implementa y controla el flujo efectivo y eficiente de materiales, el almacenamiento de productos, así como la información asociada desde el punto de origen hasta el de consumo, con el objetivo de satisfacer necesidades de los consumidores. Entonces, si analizamos un poco esta definición, podemos ver que es una parte de la cadena de suministros, como dicen, que busca la planificación, la implementación y controlar el flujo de materiales. Y la idea es controlar de una forma efectiva y eficiente. Y vea que no es, cuando hablamos de flujo de materiales va a implicar almacenamiento, así como la información. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han comprado en Amazon o en Wish. O no, nadie ha comprado. No, profe, yo no. Uh-huh. Yo sí, En Wish, profe. sí. Uh-huh. Wish, En Wish. sí. Uh-huh. En Amazon los bien garroteros. Uh-huh. Son bien garroteros. Ok, cuando ustedes compran, ustedes tienen la facilidad de ver cómo se va moviendo su pedido, ¿cierto? ¿Dónde está en este momento? ¿Cuándo es probable que llegue? ¿Tienen esa opción? Sí, profe. Sí, señor. Uh-huh. Entonces, vean ustedes que eso es precisamente el término logística, que es poder saber dónde están mis paquetes, dónde se almacena, e ir controlando todo ese flujo. Para poder hacerlo eso, usted necesita una plataforma tecnológica. Necesita tanto usted como cliente, como yo, que soy el que vendo, pues necesito pues controlar todo ese flujo de materiales y la información. La logística, esta es otra definición, es aquella parte de la gestión de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el flujo hacia atrás y hacia adelante. Cuando dicen hacia atrás, quiere decir si usted es el maquilador, pues yo tengo que ver hacia atrás. No estoy hablando de lo que sucede con mis proveedores. Como ustedes compraron en Amazon, ya tienen el producto en la mano. Si ese producto tiene algún problema, entonces usted tiene que poner una queja, es decir, su queja va hacia atrás. Entonces, alguien que intervino para que esa computadora que usted compró en Amazon o para que ese videojuego o lo que compraron en Amazon llegó a sus manos, pero tenía un defecto o fue golpeado, etcétera, etcétera. Alguien que intervino pues fue el que ocasionó eso. Entonces, ahí viene ese flujo de información. ¿Quién fue? ¿Cómo hacemos para solventar esto? Entonces, eso es lo que se le dice hacia atrás, hacia adelante. Entonces, yo puedo buscar quién es mi cliente, dónde está ubicado, quién me va a transportar eso hacia el cliente. Entonces, vea que esos términos, cuando habla de logística, va a haber un flujo de materiales, un flujo de información, y va a haber diferentes participantes. Entonces vea que siempre ahí está la palabra planificar, controlar un flujo de materiales. Y eficiente, dice, eficaz y eficiente los bienes y servicios e información relacionados al punto de origen. Si ven ustedes estas dos definiciones, una dada por este señor, ahí se me olvida el nombre, bueno, Lambert, y otra es por la Asociación de Profesionales en Cadenas de Suministros, habla precisamente de eso, una
Chicos, ¿me escuchan por ahí? Sí, ya, profe. Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. No sé qué le pasó a la computadora, pues, es como la tercera vez que me da esa falla, como decimos, se queda pegada. Entonces, pues aquí estoy desde el teléfono. Vamos a ver si ya me deja ingresar. Pues bueno, no, por lo menos vieron la primera definición de cadena de suministros, de logística, perdón. Sí, vamos por la Sí, segunda. profe. Ujú. Ok, la segunda que es básicamente buscar esa integración, porque en realidad logística, la forma más fácil, como yo lo veo, es la forma como nosotros hacemos llegar un flujo de materiales de un punto A a un punto B, y siempre hay un flujo de información, tanto en ese término se usa aguas arriba y aguas abajo. Eso quiere decir, si yo soy el fabricante, mis aguas abajo son los proveedores. Si yo soy el cliente, pues mis aguas abajo van a ser el que transportó, el que fabricó y el proveedor del fabricante, por ponerlo así. Una cadena de suministros pues va a tener muchas variantes en cuanto a participantes, en cuanto a eso. Ahorita, cuando ya, porque ahí se queda un poquillo ahí pegada la computadora, pero vean, vean, vean esta forma. La logística lleva aspectos desde los proveedores, es un control desde los proveedores que yo tengo, cómo yo tengo que controlar esos proveedores, cómo yo como fabricante necesito saber cómo puedo desarrollar cada una de estas áreas. Entonces es un poco a veces complicado en el sentido de cómo yo puedo desarrollar todos estos conceptos logísticos. Y actualmente, pues, hay ciertos detalles. Cuando hablamos de los tratados de libre comercio, ¿qué es lo que los beneficios que hemos hablado mucho? Ustedes han trabajado mucho esa parte. ¿Qué beneficios podemos decir que tenemos con respecto a los tratados de libre comercio a nivel de, digamos, Costa Rica? Bueno, ya volví de nuevo. Entonces, la pregunta que les hacía es, ¿cómo consideran ustedes qué apertura de lo que hemos hablado tienen los tratados de libre comercio? Puede ser una estimulación a la producción. Uh-huh. ¿Qué más?
El hecho de que existan también alianzas estratégicas entre empresas de diferentes lugares para la creación de un solo producto. Ujú. ¿Qué otros detalles? La exoneración tributaria disminuye costos de producción. Ujú. Aperturas de mercados. Apertura de mercado. Entonces, es precisamente eso que veíamos al inicio. En China se produce y entonces esa apertura que existe o que tenemos ahí, podemos ver que esa integración hace que para China pueda ser perfecto el negocio, pero por ejemplo para Costa Rica o Centroamérica, pues perdió en esa área su mano de obra, puede hacer de que nosotros genere una apertura de mercado. Entonces, para nosotros va a ser, y de hecho que lo es, más barato traerlo de China que producirlo nosotros, a pesar de la cantidad de distancia que existe. Entonces son situaciones que hacen que el comercio ha empezado a cambiar desde hace ya muchos años esa forma. ¿Qué es lo que genera que nosotros empezamos a crecer de forma exponencial, por ponerlo, con el comercio exterior? Entonces, esto hace que tengamos proveedores no nacionales, sino afuera, que nosotros estemos en el proceso de acarreo de ese producto, inclusive de información, al igual como lo vemos ahora. Almacenar en la nube no es de que son centros donde hay equipos de almacenamiento que van a estar ahí súper protegidos y demás, pero eso hace de que sea un servicio que puede ser que se esté dando en Asia y nosotros pues lo estemos haciendo desde acá, desde Costa Rica. Entonces, vean ustedes que el acarreo de materias primas es lo que vemos nosotros en las zonas francas. Por ejemplo, en zonas francas ahorita pues nos estamos acostumbrando ya a trabajar mucho en Costa Rica lo que es la industria médica. Entonces, a la industria médica, como ustedes bien lo saben, viene de los insumos, equipos, maquinaria, viene de países como Estados Unidos, que es básicamente el caso de nosotros, y nosotros maquilamos esto y vuelve otra vez a Estados Unidos. Entonces, muchas de las partes que nosotros buscamos o tenemos para poder trabajar vienen inclusive de otros países, y acá se maquila y se da un producto terminado. Entonces eso es lo que actualmente está generando todas estas alianzas, que se producen en diferentes lugares y se maquila en otros, se almacena en otros y se distribuye. Entonces esto hace que ya no sea, como dijeron por ahí, las hijas de una política, o seamos más allá de una finquita, ¿verdad? Entonces esa finquita pues va a ir ahí cambiando. Ya estamos entrando en esa parte que le tenemos la globalización, esa globalización de productos, esa globalización del comercio, que lo que buscamos es que ya pasamos a un cambio meramente regional. Entonces, acá hace que las cadenas de suministros empiecen a variar, a crecer, y ya no es solamente a nivel regional como por muchos años fue,
En el caso de Costa Rica, en los años 70 empezó con la parte que empezaron a llegar coreanos a lo que eran maquilas, y empezábamos nosotros a la parte textil a empezar a desarrollar todos todos los ensambles de diferentes tipos de ropa. Y hay en la historia de las maquilas de Costa Rica hay como una historia pues bien triste en cuanto a los coreanos que llegaron de un momento a otro, juntaban todo y se iban, y dejaban a la gente sin ningún tipo de paga. Eso pues a raíz de ciertos controles, que ahí donde empieza la parte de leyes, se pudo ir mejorando. Bueno, aparentemente ya mi computadora volvió. Entonces, vamos a ver, lo que no veo es que abra la representación. Entonces, ya voy a ingresar por la computadora. Bueno, ahora sí, ya estoy aquí abriendo la presentación para empezar. Voy a empezar a toda la pantalla. A ver. Bien, esto pasa en las mejores familias. Vea, pues chicas, cómo se abrieron. Nada más ocupo una. No todas. Ok, entonces. Ahí sí están viendo la presentación, chicos. Sí. Ok. Entonces, estos eran los dos términos. Hay otro término de logística, como dice, que es la encargada de gestionar y organizar procesos, como lo dijeron muy bien al inicio los compañeros que participaron, y sus flujos de materia prima de los sistemas de información, con el objetivo de mejorar la calidad de desarrollo de los procesos internos y externos de una organización. Esta es de la Asociación de Operadores Logísticos, que esta es como la más, yo digo que es como la parte como más simple, ¿verdad? Que dice que es el arte y la ciencia de obtener y fabricar, distribuir el material y el producto en un lugar y en las cantidades apropiadas. Entonces, hay que tener claro que este término viene, como la mayoría, se empezó a usar en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses empezaron a utilizarlo como concepto de mover equipo bélico, básicamente establecer todo lo que podían hacer para poder liberar Europa, que era en su momento lo que se buscaba, especialmente ahí Francia, que era la parte ocupada. Entonces, el término lo empezaron a utilizar como una definición clave, diferente, para no poder ver el asedio a Normandía en aquellos años que ustedes
a través de la historia ya, de ahí ya la conocen. Entonces, empezaron a utilizar ese término. Entonces, el término básicamente, como dice, es el arte y la ciencia de fabricar, destruir materiales, y ahí va también en el lugar establecido y en las cantidades solicitadas, y recuerden que siempre hay un flujo de información. Esto como siempre, yo les voy a ir pasando la presentación, que ahí les debo la semana pasada, y ya ahí se las vamos a ir dando. Una de las, en esto de los libros de texto, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que cuando uno busca libros de texto, información, siempre, pues uno va a encontrar muchos libros que van enfocados a la realidad estadounidense, europea, y yo pues vamos a ver, hace 2 o 3 meses empecé a indagar un poco sobre conceptos logísticos, datos, pero en América Latina. Entonces ahí me suscribí a la revista del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es un informe que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay uno del 2010, hay otro del más reciente del 2018. Pero vieras que esos datos que ustedes vamos a ver, yo creí que solo en Costa Rica se daban. Y vamos a ver, vea, por ejemplo, se habla de infraestructura, servicios de transporte. Entonces, en esta parte dice que los componentes de un sistema logístico va a ir enfocados en los flujos internos, nodos de transferencia, flujos externos, interfaces y coordinaciones. Entonces, esas son las actividades de la parte de lo que es la infraestructura logística de servicio de transporte. Entonces, obviamente aquí los flujos internos van a ir todo lo relacionado a los movimientos de carga. Los nodos de transbordo van a ser, como bien lo ven ustedes, puertos, aeropuertos, pasos de frontera. Y nosotros, pues, en lo que era movimiento de carga, básicamente, el segundo, que es ferrocarriles, no existen. La navegación fluvial en realidad es prácticamente cero. No hay ríos, nuestros ríos son muy caudalosos. Hay, por ejemplo, zonas que es más que todo turística, como los canales de Tortuguero. Hay áreas en Guanacaste tal vez, pero el caudal no es lo suficiente. Entonces, nosotros, el 2 y el 3, son como los componentes típicos que no se utilizan. Y en muchos lugares de Latinoamérica, pues el tren es fundamental para el manejo de cargas. Y para nosotros, pues todas las cargas se movilizan a través de camiones que ustedes ven en carreteras a cada rato. Y la logística urbana, que son camiones más pequeños, para poder desplazarse en zonas pues más, digámoslo así, más pobladas, donde el flujo vehicular es mayor. Los nodos de transferencia, como les decía, estos 3, porque más adelante vamos a ver que la realidad latinoamericana no está así como muy lejana de nuestra realidad. Los flujos externos son movimientos de carga fuera del territorio, que nosotros acá sí utilizamos a nivel marítimo, el aéreo y obviamente el terrestre, que va igual por medio de contenedores. Y las interfaces de coordinación, que es la coordinación comercial y operativa de modos, que es la coordinación, recepción, transporte multimodal. Y cuando se habla de transporte multimodal, puede decir de que en una parte del territorio, del recorrido, vaya, por ejemplo, por tierra, después por aire, puede ser que otra parte vaya en barco. Entonces, esto es lo que hace. Costa Rica en realidad tiene a nivel logístico mucho para el flujo de distribución de materiales o materia prima o producto terminado, o exportación, importación, ya que tiene acceso a 2 océanos, tiene acceso a Estados Unidos por tierra, pero hay varios problemas que más adelante vamos a ver. La logística empresarial,
Viene dado por actividades de organización de las cadenas, operaciones logísticas e intermediarios. Aquí, este es el diseño y gestión de la cadena de abastecimiento, con quién hago yo negocios y a quién yo le vendo. Y aquí los componentes típicos, inventario y distribución. Y lo que es, los operadores son los que les dan servicios de transporte, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Qué agentes? Agentes aduanales. Y vienen varias formas. Aquí vienen varias siglas que implica comercio internacional, convenios, convenios latinoamericanos, servicios de autogestión, etcétera, etcétera. Y lo que es los facilitadores del comercio, que serían las infraestructuras de aduanas, rastreo e inspección, y aquí viene el TIC, aduanas, el diseño e implementación de estrategias de gobierno, que aquí vienen, como usted ve, la Organización Mundial de Comercio, tratados de libre comercio, medidas, ambiente regulatorio, impacto, que son los climas de negocio, que viene la seguridad de promoción y exportación. Entonces, todo esto viene los componentes de la infraestructura, que eso es lo que yo me tengo que enfrentar para el acarreo de materiales. La logística empresarial es con quién hago yo diseños, cómo lo controlo, y la facilitación, pues, software. Recuerda que aquí tenemos el TICA, que era el que los compañeros hablaban del control de aduanas, cómo se hacen negocios, los climas y demás. Entonces, vea que estos componentes de infraestructura, logística empresarial y lo que es la facilidad o controles que pueden llevar las cadenas de suministro, eso implica como fases logísticas. Una de las condiciones fundamentales es medir el desempeño logístico de una cadena, etcétera, etcétera. En realidad, este enfoque que hace el Banco Interamericano de Desarrollo dice que a partir del 2005 se empezó a gestar 3 formas de buscar ese enfoque de medición para aferrar la idea de control en función del Producto Interno Bruto, que lo que dice es que las cuentas nacionales se van a medir los costos logísticos y los ingresos, obviamente, por un factor o un porcentaje del Producto Interno Bruto. Un enfoque más pequeño es la estimulación de indicadores de desempeño, que aquí en Costa Rica y Latinoamérica, de acuerdo a lo que me puse detrás, uno se da cuenta que las empresas son muy pocas en realidad las que facilitan esa información. Buscan dar como la información a medias. En el caso de, digamos, Estados Unidos, donde la gran mayoría son por acciones, entonces están obligados a mostrar como hay ahí un mercado de acciones y que se cotiza en bolsa, están obligados a mostrar tal y como soy, o sea, cuál es la realidad empresarial. En Latinoamérica es muy poco lo que empresas que pueden tener datos que sean reales, y entonces eso es lo que a veces como cuesta en el segundo enfoque. Y el otro es de percepción, que también busca ver qué es la percepción de cada una de las empresas con lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, si eso es lo que actualmente se usa, nosotros a nivel latinoamericano, todavía nos hace falta mucho en el flujo y manejo de información, porque las grandes empresas tienden a especular cierta información o mover la información a como mejor a ellos les beneficie. Bueno, por lo general eso siempre ha sido así. Para que vean datos, este dato dice que en el 2016 se movieron 18,5 billones de dólares, que esto implicó en Costa Rica de un 8 al 9% del Producto Interno Bruto. Dice que a nivel latinoamericano
Eso es como, y sobre todo centroamericano, que ese es el que ha movido los servicios logísticos en relación con el Producto Interno Bruto, que es en Costa Rica anda como entre el 8 y 9% ese nivel. Y empresarialmente, lo que se busca es establecer indicadores. Ustedes han oído hablar que son los indicadores KPI. ¿Mm? No. Nunca. No, profe. Uh-huh. En realidad, digamos, estos indicadores y estos términos, pues, yo lo que tal vez ustedes no lo van a desarrollar, pero como les vuelvo a decir, no sé dónde van a trabajar, y si ustedes ven esto, cuando ustedes, si trabajan en una empresa aduanera, en una empresa de transportes, en una empresa logística, siempre va a haber algo de estos indicadores. Entonces, vea, por ejemplo, los indicadores logísticos KPI, que en inglés, la traducción, pues, es así, digamos, indicadores logísticos, para buscarle un poquillo ahí de sentido lógico. En realidad es un sistema numérico que le va a decir a usted cómo se va el comportamiento. Es similar, porque ustedes esta parte sí lo ven en finanzas, en contabilidad, lo que son las razones financieras. Es algo similar, nada más que es enfocado a eso. Son una serie de fórmulas matemáticas cuyos resultados transmiten qué es lo que está sucediendo a nivel de los procesos logísticos. La obtención de estos datos, por lo general, yo en un principio pensaba ponerle ejemplos cómo se iban haciendo para determinar cada uno, pero en realidad hay software donde usted lleva toda esta información. Entonces, cuando uno les habla a ustedes de estadística, y casi que se persignan y casi caen en cruz del susto, ¿verdad? Porque quién sabe qué les iría a poner a hacer. Entonces, por experiencias anteriores, entonces voy a mencionar estos indicadores para que ustedes tengan por lo menos el conocimiento de qué es lo que buscan estos indicadores, que es prácticamente, como dice aquí, evaluar y ver esa estrategia y esos objetivos de cómo cada una de las fases de un proceso, y especialmente logístico, se puede medir. ¿Para qué? Adicionalmente, no solamente financiero, para ver aspectos propios de cómo medir un negocio, si fuera el caso. La digitalización de la logística permite procesar indicadores, y cuando hay programas, pues todo esto se mueve en tiempo real y se busca. En realidad, esto, ¿cómo se va a evaluar? Ahí tenemos los datos históricos internos, los datos óptimos internos y los datos de cómo se comportan externamente. Como les digo, esto externamente en Latinoamérica, Costa Rica, es un poco difícil porque mi competencia no está obligada legalmente a darnos información. Entonces, ese comportamiento pues es algo que uno tiene que ir midiendo de cómo se gesta en otros lugares. Entonces, voy a mostrarle algunos, bueno, algunos no, esos serían, por decirlo, los indicadores que se buscan en las operaciones, digamos, la productividad. Yo necesito saber cuánto es que usted produce, cuánto es esta capacidad de producción. Calidad, pues a nivel logístico, yo necesito ver mis errores, medirlos y ver cómo genero un proceso de mejora. Los inventarios, qué tan eficiente soy yo para manejar cuántos rotan, por ejemplo. Las compras, cómo es mi sistema de compras, estoy comprando a un precio accesible, lo que yo estoy pidiendo está llegando, mi proveedor es confiable. Hay varias, los suministros, va desde su movilidad hasta las condiciones con que ingresan, y obviamente la parte de servicio,
cómo resuelvo yo conflictos con los clientes. Entonces, viéndolos un poquito más detallados, podemos decir que los KPI logísticos de productividad, la capacidad máxima de producción. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablábamos sobre Apple y que hacía una integración vertical. ¿Para qué le va a servir a Apple saber cuál va a ser mi capacidad máxima de producción de algún componente? Para saber cuánto va a ofrecer. Sí, y para saber también qué más. Como cuánto va a recibir. Sí, ¿cuánto voy a recibir? Si mi proyección es que yo necesito 10 millones de partes y usted nada más puede producirme ya ahí, 1 millón, entonces ya yo tendría que buscar otros proveedores que me puedan hacer esto, pero yo necesito saber si esa es mi capacidad de producción máxima, ¿verdad? Entonces, si eso es lo máximo que yo produzco, yo también necesito saber cuánto es mi producción utilizada. O sea, si yo puedo producir y producir, pero cuánto es en realidad lo que yo estoy moviendo, estoy vendiendo, estoy entregando. Porque puede ser de que mi producción máxima sea de 1 millón de partes al mes, pero tenga una evolución de 100,000 partes por defectos. Entonces ahí empiezo yo con problemas, ¿verdad? Entonces, a nivel logístico, dice, mira, esta gente produce tanto, que eso es lo que una de las pautas que utilizó McDonald's cuando yo les comenté la semana pasada que fue a Rusia 6 meses antes a medir los posibles proveedores, era precisamente cuál es su producción máxima, cuánto podría ser una producción que yo pueda utilizar de lo que usted tiene, o usted me va a maquilar exclusivamente a mí. Su estado actual de la producción. Vea que ese estado actual de la producción es si lo que usted me está diciendo en realidad se está cumpliendo. La tecnología y las maquinarias, porque entonces usted ve la tecnología que usa, el tipo de maquinaria que utiliza, no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. La rotación de las mercancías, que es, si usted está en la parte de producción, usted es un eslabón de esa cadena, lo que usted produce, cuánto rota, usted está haciendo líneas de producto y esta línea no se está vendiendo tanto. Costos de control de calidad, y aquí vea que yo voy a hacer cuando nosotros vemos, en realidad este término a nivel de KPI está, yo se los tengo que decir porque ustedes lo van a ver, y dice costos de control de calidad. En realidad, el problema no es el costo de control de calidad, el problema es los defectos de calidad que se encuentran. No es lo que yo invierto en controlarlos, sino es todo lo contrario. La calidad, el concepto es que no es un costo. El costo es producir sin estándar o producir con defecto. Y obviamente a nivel productivo la cantidad movilizada por hombre y máquina, que va muy de la mano con la tecnología y las maquinarias que utiliza. ¿Qué fue lo que pasó en China, en Wuhan? Que precisamente esto, para determinar su capacidad máxima, su capacidad utilizada, se fue muy bien con la parte de tecnologías y maquinarias, donde la inversión extranjera se fundamentó acá para poder establecer un aumento en la producción, una reducción en defectos a través de la capacitación y empezar a mover cuánto es esa movilidad hombre-máquina, o sea, cuánto estoy yo produciendo en relación de mi maquinaria contra las personas que yo tengo ahí produciendo. Entonces vean que esos son parte de los indicadores logísticos. Números de pedidos contra las órdenes cumplidas o despachadas, ¿verdad? Que eso es otra parte para evitar atrasos. En términos logísticos de calidad, cuando hablamos de distribución, flujo de materiales,
Vean el primero, porcentaje de averías, o sea, cuántos hay daños a la mercancía o cuánto fue daño en el empaque, daños ocasionados en el transporte que generó. Entonces, recuerde que entre estos daños, esto va a implicar pérdidas y eso va a implicar que hay que poner puntos de control para determinar dónde ocurrió el daño. La otra es el porcentaje de entregas perfectas, que es las entregas correctas. Está hablando en cantidad y tiempo, cantidad de exactas, cantidad de recogidos o cantidades exactas, pedidos empacados de acuerdo con el cliente, entregas sin daños o averías, mercancías despachadas a tiempo y en el lugar indicado. Vea que cada uno de estos lo que va a hacer es determinar si mi sistema de distribución está cumpliendo. Vea que si bien es cierto, esto va a representar un número, entregas correctas, y cuando hablamos de entregas correctas, yo quiero saber si se entregó correctamente la cantidad, de acuerdo al pedido, que no haya averías. Entonces, cuando usted empieza a ver esto, y por ejemplo, entregan sin daños, averías, empiezan a ver números. Mira, este mes sucedió tantas veces y va aumentando y va aumentando. Eso quiere decir que vamos a tener clientes insatisfechos y eso va a empezar a acarrear una serie de problemas en cuanto a esto. El inventario, que eso lo vimos ampliamente cuando vimos la parte de inventario a nivel logístico. El estado actual del almacén implica que no tenemos un almacén que sabemos lo que existe, que no hay lo que dicen los libros contables, está ahí, pero resulta ser que están dañados, entonces no podemos utilizar, entonces automáticamente ya ahí se convirtió en pérdidas. Los costos de almacén general, el costo de almacenamiento, que eso lo vimos, los gastos por unidad almacenada, cuánto me cuesta a mí, y los gastos de control de almacén e inventario, que eso es fundamental, y la capacidad que yo tengo para almacenar ciertos productos. Y vea que cuando ustedes ven esto, usted dice, bueno, uno se imagina siempre una bodega que hay cajas, pero ahí también podemos, imagínense, bodegas de productos perecederos, bodegas de ciertos productos como fármacos que tengan que tener su refrigeración. Entonces, todo esto hace que se vuelva de gran importancia. Y igual como los plan A o B o C, donde usted dice, bueno, pero miren, acá también tenemos problemas porque se fue la electricidad, si hay planta. Entonces, vean que todo eso es parte de lo que esos gestores logísticos en cuanto al manejo del inventario, porque puede ser que esa planta eléctrica para tener el sistema de refrigeración sea excelente, pero yo no le doy mantenimiento, entonces cuando la ocupé, pues resulta ser de que no se pudo. La adquisición y compras ahí viene la parte de tecnología y maquinaria, mantenimiento tecnológico, operaciones y manejo de tecnología, que esto va en función tanto el manejo y operación, si el sistema de facturación es aceptado o no, si funciona o no funciona, y las que son certificaciones de esos procesos de compra. Y lo que son suministros y transporte, número de unidades de transporte disponibles, tiempos de entrega por cada pedido, número de rutas recorridas, cantidad de mercancías por unidad de transporte, costos operativos de unidad de transporte y costos operativos de la flota de transporte. Estos que ustedes ven acá son indicadores que utilizan, por ejemplo, centros o cadenas de distribución como Coca-Cola, y ahí póngale Dos Pinos y demás. Y viene la parte de servicio, que son los índices de satisfacción al cliente, que aquí usted puede ver la cantidad de envíos entregados a tiempo y la cantidad de reclamos versus la cantidad de reclamos. Si yo tengo
envíos entregados a tiempo y con no aparecer productos dañados o manipulados de forma incorrecta o contaminados, porque si es comida un poco más delicado, al igual que los medicamentos, y entonces pues mi índice de satisfacción va a ser muy alto, pero si mi índice de reclamos empieza a crecer, pues entonces ahí vamos a tener problemas, al igual que el número de devoluciones. Profe, una pregunta. ¿Esta presentación ya está en el aula virtual o todo? No, aún no. Bueno, sí, ahora revisé, me pareció que no estaba. No, aún no. Gracias, profe. Ok, justo. Esto es, digamos, como un resumen de este informe del Banco Interamericano de Desarrollo para Latinoamérica. Y eso es lo que yo les decía, que no solo en Costa Rica pasa, ¿verdad? Pero no es que mal de muchos consuelo de tontos, ¿verdad? Pero es triste ver, por ejemplo, aquí dice resumen del análisis por componente crítico de la logística regional, está hablando de Latinoamérica. Nosotros en lo que es Centroamérica, pues estamos más críticos. Lo triste de este informe es que son partecitas muy pequeñas donde van ahí indicando la región centroamericana y también un poco ahí de las Antillas, pero vean, la situación actual, entonces si usted ve, principales necesidades, entonces aquí aparecen carreteras y aquí baja cobertura y estado mediocre. Entonces, pues ustedes ven, esa es la situación no solo de Costa Rica. Vea que nosotros se ha ido mejorando mucho. Yo sé que este es informe del 2018 y estamos en el 2021, pero hay zonas donde es casi que imposible. Después, el transporte, ellos le dicen carreteo de cargas, que eso es la movilización de cargas, baja, eficiente y poca profesionalidad o profesionalismo, porque la forma como ciertos productos se deben de transportar se hace de forma incorrecta, como se debe manipular se hace de forma incorrecta, escasamente se usa equipo de protección, es muy dado en Latinoamérica eso. En el informe, pues este es, como ustedes ven, esta tabla es un resumen. También habla de materiales que son peligrosos, manejo de ciertas cargas, las cuales no se deben manipular de la forma como se hace, pero sin embargo se hacen trasiegos, o sea, se traslada de un camión a otro, materiales que son peligrosos o en el caso que queden fuera de control, pues van a poner en peligro la vida de muchas personas, pero en realidad no se hace. En cuanto a puertos, aquí habla de las reformas para, esta es la Asociación de Puertos y la Asociación Portuaria Internacional que establece ciertas condiciones para lo que son buques y demás, pero ahí es donde se genera. Diferenciación por tipo de país. Países más pobres, alta inversión, y países pues más grandes son vacíos de terrenos o necesidades de expansión de la red de distribución o carreteras que digamos hay zonas que quedan aisladas. En el caso de Costa Rica, pues la gran mayoría no es que queden, no es que no tengamos toda la cobertura, pero la inversión para mejorar la infraestructura va a ser muy alta y nos llevan pues y como ustedes ven acá, si nosotros prácticamente a nivel terrestre solo vamos a mover por carreteras porque no hay otro medio, entonces vean que el impacto por esa deficiencia es alto. Entonces, mejorar infraestructura vial va a ser un gran alivio de lo que se está haciendo. Por otro lado, aquí están, vea que habla intermedia buena cargas que hubo cuando hablamos de ferrocarriles, pero ahí nosotros no tenemos esta parte, y al final les voy a mostrar un video para que vean ustedes cuando se habla de ferrocarriles de carga, o sea, qué es en realidad lo que se busca. Yo sí, después de investigar un poco esto, todavía no sé en cabeza de quién el famoso tren del hoy presidente y esposa todavía sigue ahí dando vueltas. Y uno lo que necesita es
mejorar todavía más la infraestructura o buscar alguna forma, pero ahorita eso no es prioridad. Y si buscáramos cómo mejorar el transporte ferroviario, seríamos buscar cómo lo mejoramos para carga. Actualmente no es que el de transporte de personas no esté bien, por supuesto que sí está bien, pero habría que buscar una forma más segura. Vean que el impacto en Latinoamérica del uso del tren es muy alto. Esto ha generado pues desahogos en las vías, en la vía terrestre, que eso es lo que se debería buscar acá, pero bueno, ese tema. Vean, en Europa, este es un informe del 2019, dice que los operadores logísticos crecen hasta un 7% y llevan 3 años consecutivos en un crecimiento promedio de 5%, que esos son 4.900 millones de euros de crecimiento entre los países de la Unión Europea. Entonces, esto hace de que esos convenios, de que el mercado ha cambiado desde hace varios años, hace la importancia. Y acá, volviéndonos más regionales, los problemas logísticos de distribución en América Latina son muchos, pero el desarrollo de actividades logísticas aprovechando oportunidades más allá de su propio comercio, que eso es lo que ha hecho que recuerde que había el famoso programa de integración centroamericana que ahí sigue dando vueltas y no sé cuándo irá a aterrizar. Es lo mismo que ha pasado con Sudamérica, que en Sudamérica pues actualmente el único hermano que está así como de lado es Venezuela, porque en el informe de 2018-2019 de Banco Interamericano de Desarrollo pues aparece Venezuela desgraciadamente con información no confiable o denegada, entonces no tienen cómo medir o hacer. Entonces vean, por ejemplo, por eso es que ustedes ven como Panamá siempre ha tendido más a Sudamérica, y con el canal pues hay mucha inversión estadounidense ahí. Entonces hay vecinos o alianzas que ha hecho México en Sudamérica, pues que esa integración pues ha ido creciendo a través de los años. En el caso que bien conocido, la famosa mancha de sol y los aguacates mexicanos y todo lo que ha conllevado, pues hace que exista. Pero, como dice aquí, muchas de las plataformas logísticas regionales están en manos de los países así vecinos y en países pequeños, y hay desaprovechamiento de ciertos productos que se pueden todavía generar más. Países de mayores dimensiones presentan un interés creciente en el desempeño logístico, que es decir, que ellos buscan como mejorarse ellos y buscan como casi no integrarse a los otros más pequeños. Entonces ahí tenemos el caso de México, Brasil y Argentina, que son como que se buscan como, digámoslo así, como más nacionalistas. El problema, entre los otros problemas, es un estancamiento muy grande en lo que es la parte de las islas del Caribe, que básicamente pues son dados como paraísos fiscales, y su infraestructura vial o ferroviaria es muy deficiente, y lo que se busca ahí como es la parte aérea, pero también su infraestructura aeroportuaria es muy mala. Lo que son puertos o las vías marítimas, pues hay deficiencias, pero eso es como el fuerte de ellos, por ponerlo así. Los países que cuentan con partes significativas de su territorio aisladas, que ahí tenemos Una pregunta. Ajá. En las islas de Caribe, como ¿cuáles entran? Haití y ¿cuáles más? Digamos, ahí está Haití, ahí está Jamaica, Trinidad y Tobago, Cuba, que entre el informe pues habla de Cuba, que bueno, Cuba por lo menos tiene información. Vieras que Nicaragua es uno de los países
que para la versión 2018-19, pues prácticamente el régimen de Ortega está parando información. Sí, en el Caribe también ahí están Islas Caimán, hay un montón de islas más. Son como las más afectadas, ¿verdad? Sí, Económicamente, la región. Sí, y vieras que también entre de las situaciones habla de los problemas que generan la época de huracanes en estos sectores de las islas, que hace pues un poco difícil que se incremente, y actualmente porque ahí me puse a ver otros informes del Banco Mundial, pues la afectación o sea, el fuerte de ellos era el turismo, y ahora no hay vuelos, no hay turistas, entonces todavía la situación socioeconómica va en declive, aún más de lo que ya tenía. Entonces los países que cuentan con partes significativamente aisladas, entonces aquí hablo más que situación pues de etnias, y por su ubicación de selva. Entonces ahí está Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Es curioso porque entre los países, entre los países pobres del mundo está Paraguay. Yo no me lo había imaginado, pero sí, hay mucho diferencias sociales y económicas en ciertos grupos. Hay digamos como el menos del 1%, según había leído. En Paraguay pues son ricos, y los demás no hay casi lo que se habla es muy poco lo que se puede considerar como una clase media. Se dice que sí existe, pero que es muy poco lo que existe. También ahí ustedes tenemos la selva del Amazonas, tenemos ciertas regiones ocupadas por nativos o indígenas, que hacen un poco difícil el acceso, y aparte de eso son zonas pues que pueden ser utilizadas en la producción, pero por ciertas limitantes de cultura o de malversación de sus tierras, pues entonces esos se mantienen ahí parte aisladas. Aparte de ahí estamos hablando de zonas de producción de cocaína, que actualmente se habla que Bolivia está superando a Colombia en la producción de coca, y coca de muchísimo mayor calidad. Entonces están generando como un conflicto ahí entre estas fronteras, pero bueno, es parte de... entre las problemáticas está, como yo les decía, después el robo en carretera de mercancías, que es lo que hace que sea no muy grato la movilidad por eso. Aparte que uno de los grandes desafíos es la agilidad fronteriza, que eso es lo que buscamos. En las agendas públicas de todas las reuniones que se hacen, siempre se habla prácticamente de lo mismo, ¿verdad? En la parte de logística, mejorar la infraestructura, buscar cómo la magnitud financiera, de cómo se establecen redes, convenios, para poder mejorar. Pero la segunda área de acción, en lo que respecta a necesidades logísticas, la logística de carga, que ahí viene el rol de la parte privada y pública, que no solamente, digamos, en el caso ahí de Moín con Habdeba, que tenemos problemas y se hacían huelgas y esto y el otro, al llegar a PM Terminals fue pues como un desahogo. El caso de Caldera, que es un operador, una alianza ahí, un operador privado que tiene pues es más fluido el asunto por Caldera. A nivel latinoamericano pues existen un montón de inconvenientes, precisamente por eso, especialmente en los puertos y aeropuertos. La terciarización del Estado, que es una de las cosas que ha reactivado
ciertas posiciones, que es lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una de lo que se debería buscar en las agendas políticas. La cuarta área, la acción propuesta del apoyo a un mejor desempeño del sector privado, que busca como esas alianzas en transporte, pero uno de los grandes peligros que hay es lo que Adrián Arguedas dijo, que la integración del sector privado también está generando situaciones un poco riesgosas con el crimen organizado y demás. En las agendas políticas públicas, la quinta es que impulsar que haya una política de calidad, de desempeño y mejores relaciones público-privadas o asociaciones público-privadas que busquen un mejor desempeño en capacitación, recursos y demás, pero como ustedes vieron, el boom del MOP de las últimas horas, pues uno lo quedan ahí como buscar. Las áreas de acción prioritarias de la región, pues ahí ustedes ven que los sectores, aquí vemos los caminos, los puertos y ferrocarriles, el control aduanero, plazos fronterizos, las prioridades para los países de ingresos medios bajos es esta parte de la infraestructura, que si bien es cierto, en los últimos meses pues se ha invertido bastante a nivel país en esto. Esperemos que no pase lo mismo, ¿verdad? Que ya hicieron la calle muy bonita y están los de la IA, Empresas de Servicios Públicos, el ICE o cualquiera, porque la tienen que romper porque ya la mejoraron. Entonces, esas son como situaciones que los flujos de materiales y el alcance geográfico, el asunto que yo les decía, porque en Bujan es precisamente esto. La globalización hace y los acuerdos pues hace que exista lazos comerciales en países que pueden estar lejanos, pueden haber centros de distribución en otros países donde se almacenen y distribuya, pero esto implica pues controles fiscales, aduaneros, migratorios, fitosanitarios y antinarcóticos, ¿verdad? Que pueden observar un flujo comercial y lo más terrible es esto, ¿verdad? Cuando se empiezan a encontrar situaciones como esa. La logística doméstica, que es la clave, o sea, es a nivel interno, y lo que es la parte urbana, que es que lo que se busca es gestionar otras modalidades más efectivas de transporte. Los tipos de carga, que es parte de la logística y los controles que se deben de llevar, que vamos desde los contenedores, pallets o tarimas, parcelas, servicios express, vehículos, los que van a ocupar productos perecederos o especiales que van a ocupar su red de frío, una logística a granel, sólidos, líquidos, masivos con sus vehículos, instalaciones, transportes, almacenes, la parte de oleaginosas, que es aceites, combustibles, líquidos, productos peligrosos. Esos tipos de carga pues tienen que tener su nomenclatura, su normalización, sus reglamentos, que parece mentira, hay ciertos sectores o ciertos municipios pues en Latinoamérica que esa parte pues está todavía muy terrible. Los gestores logísticos dicen que va a haber un área donde quien produce, pero las personas o las empresas actualmente es: yo produzco, me dedico a mi producción, alguien que se dedique a transportar, y la parte pública que se dedique a tener una infraestructura donde yo pueda movilizar, una infraestructura que me garantice que no van a haber robos, que no van a haber pérdidas de contenedores, que voy a pasar libre por aduanas, no va a haber atrasos, cosa que todavía esto pues cuesta mucho que lo den. La globalización de las cadenas de suministro, según Producto Interno Bruto a nivel mundial, de entre 1996 y el 2005 se generó un 3% anual de crecimiento promedio sustentable durante el año. Durante cada año de este periodo, el crecimiento internacional aportó un 6% del crecimiento que existía para estos años. El movimiento portuario de contenedores aumentó un 9%. Y obviamente, ¿por qué creen ustedes que el comercio crece más
que los mismos productos, que la fabricación de productos. ¿Mm? Es precisamente por el fondo que ustedes ven en esa filmina, la globalización de marcas, donde usted obtiene su materia prima, donde usted maquila, donde usted distribuye. Entonces hace que ahora no es solamente regional, sino que abarque todo el mundo. Entonces, la globalización de las cadenas de suministro es lo que hace que el campo, pues ya sea todo el planeta, no solamente una región o un país. Y el concepto de tercerizar, o que yo me dedique para lo que soy bueno y que otro me ayude como una parte de mi proceso o de mi fabricación. Y el crecimiento del comercio en volumen y producción, y más allá del volumen, también la demanda de ciertos productos en ciertas áreas hace que esa comercialización sea más amplia. Y las tendencias mundiales de comercio, pues va la integración y cooperación, la concentración regional o global por productos y almacenamientos, y buscar la terciarización de las actividades logísticas, las firmas del negocio. Chicos, un segundo. ¿Tienes aquí? ¿Se acuerda de la EDEX? El convenio de la EDEX con la U. Ajá. Para cursos gratuitos. Ay, se me fue. Entonces necesito buscar para que ya lo pidieron. Ya en este cuestionario rápido, papi. Okay. Bueno, ya en un toquecito, no dice nada. Ya, pero que quiero estar metido ahí. Ok. No son todos los copos, Vamos a ver, pues chica. Ya. ¿Ya sí ven la pantalla otra vez? Sí. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces vean que en esta filmina, lo que es la tendencia a nivel mundial, que buscar reducir cantidad de proveedores, establecer como ciertos acortamientos, dice, en lo que es la zona de abastecimiento, y donde yo pueda vender, pero en la realidad no estamos hablando de regionalización o que esté en el mismo país, sino buscar formas más viables y más, obviamente, más baratas de transporte, que sea ágil, para poder uno, pues, desarrollarse, ¿verdad? Entonces, vea que el comercio electrónico, pues, es fundamental para todo esto, para todo lo que es el desarrollo de estas áreas. Las decisiones sobre la logística, pues, van en realidad cómo yo voy a desarrollarme, va a ir en la parte de carretera, por camión, en agua, para el caso de nosotros, pues es solamente fuera, ¿verdad? Decisiones, dónde voy, cómo lo voy a transportar, si es aéreo, en qué puntos, las vías férreas, como les dije, desgraciadamente nosotros esa parte sí, no. Hay otras, por ejemplo, los ductos, acá yo les mostré en la filmina lo que es el caso del combustible, que es el más representativo a nivel local, que es como desde acá llega la terminal de Moín, llegan un buque con diferentes combustibles y se puede trasegar hasta Ochomogo, de ahí a La Garita y por último a Barranca, que son los 4 planteles que tiene Recope. Una de las
¿cómo le digo? ¿Cómo les podría decir? Vean ustedes que ahorita empezamos las campañas políticas y ahí van a empezar los mismos habladores de siempre y van a empezar a hablar sobre el Recope y todos los tarros viejos que nos han metido en la cabeza que tiene el Recope. Pues este sistema de distribución de combustible que ustedes ven facilita, por ejemplo, al aeropuerto Juan Santa María, lo que es el Jet A1, Jet Full y demás, que son combustible para avión. Todo lo que es la descendente flotilla, pero de forma ágil, rápida, puede llegar a cada uno de los lugares de distribución. Entonces, si ustedes ven, cuando hablamos, recuerdan, el cross-docking, eso es una forma muy fácil de entender lo que es que yo hice una compra gigante y lo empecé a distribuir en mis puntos. Y acá yo lo vendo a camiones cisternas que van a las estaciones de servicio, por ejemplo. Entonces, en diferentes áreas del país. Acá, el asunto es que cuando van a empezar la política, van a empezar en Recope, pero yo no sé cómo van a hacer, Profe, porque ninguna una transnacional pregunta. le van a vender todo esto, sí. No, es en general una duda que tengo, que Ujú. cuando uno va a Limón, uno ve como ductos, como tubos que van así como alrededor de todo eso, Correcto. es transporte de material por parte del Recope. Ujú. Correcto, porque ahí se tienen que hacer ciertos procesos, porque, bueno, ustedes saben que nosotros compramos ya el producto terminado, que es más caro que un barril de petróleo, ¿verdad? No es hacen referencia el precio del crudo, que por desgracia va en aumento. Entonces, lo que en Costa Rica encarece son los impuestos. En realidad no es en sí el precio internacional. Recope, en realidad gana como 50 colones por cada litro que vende. Obviamente es un montón de plata porque son millones de litros por día, pero no es tanto lo del Recope, sino es prácticamente el 52% que tiene la gasolina de impuestos, lo que lo hace más cara. Pero oye, eso es lo que mantiene prácticamente el Estado, ¿verdad? Actualmente. Entonces va a ser un poco difícil. Y esta infraestructura que tiene de distribución es muy difícil que una empresa transnacional vaya a venir y lo pueda igualar, a no ser de que se lo vendan, como pueden haber convenios ahí políticos, de que es lo más probable que eso sea. Entrega a mano, que es lo que se hace actualmente con los productos. Las decisiones logísticas, lo que yo les dije, las soluciones multimodales, que eso siempre va a ser que implique varios tipos de movimientos, por ejemplo, yo voy a exportar a Estados Unidos, entonces yo lo llevo desde la planta en Coyol, lo voy a llevar a Morín, por ejemplo, entonces va a transporte terrestre, llegan, se embarca, entonces transporte marítimo, y puede ser que llegue allá y otra vez lo vuelvan a transportar por tierra, o si es muy urgente de forma aérea en Estados Unidos, entonces va a ir variando eso, por eso se llama soluciones multimodales. El problema de coordinación, cómo lo voy a medir, controlar para saber qué está. Los contenedores tienen dimensiones estandarizadas para poder controlar, al igual que los espacios en avión y barco, pues es parte de lo que tenemos que hacer. Ahí les voy a poner, aunque ya lo vimos, es para que el concepto, ¿verdad? Que varios proveedores se entregan en un lugar y acá se va a distribuir a cada una de las el retail, que es el término que se usa en logística, que es un término en inglés que se llama venta al menudeo en español, y que es el concepto, ¿verdad? Una compra grande que se subdivide para llevarlo a los puntos de venta. Los centros de distribución, que es el que hace honor que en el cross-docking que vimos ahí, FX en el video, los sistemas y centros derivados, los productos llegan y se clasifican inmediato
en áreas consolidadas, cada una de las cuales se designa un lugar específico. Se busca obviamente donde sea más fácil en cuanto a cercanía con el cliente o el clima de negocios, que haya una ubicación pues por costos, y además que los costos ocultos que ahí van, que el movimiento excesivo de materiales, dependiendo de la distribución que se haga, la infraestructura vial, que es lo fundamental en aspectos de distribución, las instalaciones pues que ayudan, como el caso de las zonas francas, son zonas libres, ¿verdad? Que son de gran apertura. Y en ese informe, pues, y investigaciones que uno hace a través de libros y documentos ahí que uno se va encontrando, el riesgo político que es fundamental. Bueno, en el caso que ustedes han visto en los últimos días en Nicaragua, que los opositores al régimen de Ortega, porque ya muchos economistas, politólogos, ya no le hablan del gobierno de Daniel Ortega, sino ya le hablan del régimen, al igual que se habla en Latinoamérica del régimen de Nicolás Maduro. Hace que las ubicaciones pues puedan generar esos conflictos, las barreras gubernamentales, ¿verdad? Que puede ser muchas veces por asuntos religiosos, políticos, que no se permitan cierta industria establecerse. Ahí les van a quedar de referencia a ustedes lo que es de dónde se tomó la información, por aquello que quieran ampliar. Ahí yo creo que todavía hay más información con respecto a... vamos a ver. Yo lo único que quería, ¿ves? Es que esta bendita computadora algo tiene. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vea, yo lo único que quiero es que vean ustedes este pequeño video, que es para que más o menos tengamos una idea de 4 tipos de trenes de carga que son de gran importancia a nivel mundial. Pero vamos a ver, porque vamos a ver si un amigo ahí me ayuda con esta compu. Cada año, los trenes de todo el mundo transportan a 20.800 millones de pasajeros y 93.000 billones de toneladas de mercancías. Los trenes son logros extraordinarios de la ingeniería, los hay de todas las formas, tamaños, y se construyen para una amplia gama de desafíos. Swiss Re 620. Este es el tren eléctrico más potente del mundo, produciendo más de 10.500 caballos de fuerza para catapultar a lo largo de las vías. Se puede alcanzar un impulso de 100 km por hora desde que se enciende en 5,8 segundos, así que será mejor que te abroches el cinturón de seguridad una vez estés adentro. Este tren tiene toda esa potencia con el fin de tirar de los trenes más débiles en las vías empinadas de los Alpes suizos. 3. Circus Train.
Este es el tren privado más largo del mundo y su dueño es la compañía circense Ringling Bros. Barnum y Bailey Circus. Esta compañía circense, la más importante de Estados Unidos, viene actuando con su actual denominación desde 1919 y ha hecho del ferrocarril su medio de transporte desde sus comienzos previos, cuando se trataba de dos circos separados que se unieron en esa fecha. Esta espectacular serpiente de acero está compuesta por un convoy de 65 coches de pasaje y vagones de carga. Es literalmente una ciudad construida sobre rieles. Dos. El tren más largo del mundo. Este gigantesco convoy es nada más ni nada menos que el tren más largo y pesado del mundo, con 200 vagones arrastrados por hasta 4 locomotoras, hacen que la composición alcance los 3 kilómetros de largo. Atraviesa el desierto del Sahara y salva los 700 kilómetros que separan las ciudades de Zourak y Madidou, en Mauritania, en unas 24 horas de polvoriento viaje. Carga el mineral de hierro y piedras de cantera en mitad del Sahara y lo desplaza hasta la costa mauritana. El tren, que es arrastrado por 4 locomotoras diésel eléctricas de 3.300 caballos de fuerza de potencia, transportan en cada trayecto cerca de 22.000 toneladas de mineral. Este es extraído de las mayores minas de hierro a cielo abierto que existen en el mundo. Aunque se trata de un tren de mercancías, la compañía suele habilitar en la cola del convoy un par de coches de viajeros que generalmente suelen ir abarrotados por los lugareños. Aunque tampoco se hace extraño contemplar a los nativos subidos en las tolvas donde se transporta el mineral. Los atrevidos viajeros se embozan con sus pañuelos para evitar tragar el molesto polvo que sale de los vagones cargados. Tren de cremallera. Estas locomotoras tienen una potencia de 5.000 kilovatios y 760 kilonewtons de esfuerzo de tracción al arranque. Con 19 metros de largo y 120 toneladas de peso son las locomotoras de cremallera más grandes y más potentes jamás construidas. En total son 7 unidades. Esta locomotora eléctrica puede transportar hasta 800 toneladas por las fuertes pendientes del tramo en cremallera de la línea São Paulo-Puerto de Santos. En cuanto al sistema de cremallera de la locomotora, este proporciona el 75% de la adherencia, en tanto que la adherencia normal solo es del 25%. El tramo de 10 kilómetros supone por eso un gran desafío. Tiene una pendiente de más del 10% y un desnivel de 0 a 800 metros sobre el nivel del mar. Las locomotoras normales no pueden superar tanta pendiente, menos aún con las grandes cargas de mercancías que se deben transportar. Por tanto, se necesitan locomotoras de cremallera. Las locomotoras de cremallera del MLS están diseñadas para un uso extremadamente duro, ya que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ven, por lo que les digo que es difícil que tengamos nosotros ese tipo de trenes acá. Bueno, chicos, vamos a ver, porque aquí se me puso lento el internet, no responde. ¿Me escuchan, sí o no? Sí, profe. Ok, bueno, este es el tema de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Entonces ya los dejo descansar por hoy conmigo. Entonces, el próximo martes, si Dios nos da vida, nos vemos. Yo voy a
dedicarme a ir subiéndole los videos y las presentaciones. Y la próxima clase nos vemos para la última clase y ahí discutimos el asunto del examen, cómo se va a hacer y demás. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Que tengan bonita tarde y que estén bien. Buenas tardes, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, que estén Gracias, bien. profe. Muy bien, hasta luego, que estén bien. Profe. Sí, Es que ocupaba hablar con usted Dime. porque resulta que, bueno, me dieron una oportunidad laboral. ujú. Entonces empiezo a trabajar mañana. Ah, qué Pero bien. estoy preocupada por el examen final. No se preocupe tanto, porque eso va a ser en el aula virtual. Entonces, la opción va a ser que yo les voy a dar toda una semana de tiempo para que lo realicen. Ah, ok, entonces va a haber Entonces, una semana de tiempo. Sí, sí. Ah, bueno, es que sí, yo estaba preocupada si era en el horario de clase. No, Ah, bueno, está tranquila bien. con eso. ¿Y ustedes iban a subir las grabaciones de las Sí, clases? sí, claro. Sí, sí. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Muy bien. Que esté bien. Hasta luego.